Era nuestro 9º banquete de compromiso y, una vez más, Sean no apareció. Esta vez ni siquiera se molestó en enviar un mensaje para explicarse. Lo que no sabía era que esta era la 9ª vez y también la última. El libro de deseos que me había dado ahora era completamente inválido. Pero más tarde, cuando ya no lo quería, se arrodilló frente a mí sosteniendo ese mismo libro de deseos sobre su cabeza. Con la voz temblorosa mientras preguntaba, «Wendy, ¿podrías darme una estrella más?» Llevaba un vestido de novia blanco. A pesar de las objeciones de mis padres, insistí en esperar en la puerta. El reloj hacía tiempo que había pasado las 11 de la noche. Durante ese tiempo lo llamé innumerables veces. Al principio simplemente no contestó. Más tarde, su teléfono se apagó por completo. No fue hasta que apareció su amigo cercano Brian, quien entregó torpemente el mensaje de Sean rascándose la cabeza. «Wendy». Algo pudo haber surgido del lado de Sean. No se atrevía a mirarme a los ojos. Toda la atmósfera se congeló. Agarré el dobladillo de mi vestido, girándolo una y otra vez entre mis manos. Finalmente asentí. Me estabilicé y luego me giré y caminé hacia el escenario. En la audiencia había familiares y amigos de nuestras dos familias. Ya estaban acostumbrados a esta situación. Ni uno solo de ellos se atrevió a rechazar la invitación. Después de todo, cada vez era enviada por el chico dorado del círculo de élite, Sean. Tomé el micrófono del presentador y mi voz se transmitió a través de los altavoces. Llegó a todos los oídos de la sala. En el pasado siempre comenzaba con una disculpa, pero esta vez agregué una última línea y les pedí a todos que fueran mis testigos. Desde hoy Sean y yo hemos terminado. Nunca volveremos a estar juntos. Extrañamente, cuando dije esas palabras no me sentí tan triste como había imaginado. En cambio, sentí una sorprendente sensación de alivio. Esta relación distorsionada finalmente había llegado a su fin. Pero sabía que nadie lo creía. Después de todo, todos habían visto cómo me humillé por Sean. Cómo soporté todo en silencio. Lo habían presenciado todo, pero convenientemente olvidaron que quien dijo, «Te amo», primero fue Sean. Vi las diferentes expresiones en los rostros de todos. Mis padres corrieron hacia mí. Mi madre me miraba con ojos llorosos, llenos de dolor. Los consolé y caminé hacia Brian. Estaba hablando por teléfono y la expresión de su rostro estaba llena de urgencia. Sabía que estaba hablando con la misma persona a la que no había podido contactar durante todo este tiempo. Así que no era que la línea no pudiera comunicarse. No era que su teléfono estuviera apagado. Simplemente me había bloqueado. Cuando Brian me vio caminar, se calmó un poco e incluso tenía una expresión en su rostro como si lo hubiera esperado. No me importaba lo que estuviera pensando. Tomé su teléfono y le dije directamente, «Dile que me diga dónde está ahora mismo». Pero la voz que salió no era la de Brian. Era la de alguien que Sean no quería oír en absoluto en ese momento. El otro extremo se quedó en silencio. Él esperaba permanecer callado como antes, esperando a que yo me derrumbara primero y lo convenciera de que actuara como si nada de esto hubiera pasado. Bajé la voz. «No estoy tratando de pelear contigo. Solo dime dónde estás». «Estoy ocupado», dijo. Pero la llamada se cortó. Momentos después, Brian recibió una ubicación de Sean por WeChat. Tomé las llaves de mi auto y me preparé para conducir hasta allí. Brian intentó detenerme, sonriendo de manera insinuante. «Wendy, déjame llevarte». Pasé junto a él sin decir palabra. No tenía ganas de tratar con nadie más en ese momento. La verdad es que no quería molestarme en llamar un taxi más tarde. La dirección que Sean me envió era de un bar. Las personas que estaban en la entrada apenas reaccionaron cuando me vieron con un vestido de novia. Claramente habían visto cosas más locas. Seguí las instrucciones hasta una cabina privada. La puerta estaba abierta de par en par, y ahí mismo vi a Sean sentado en el sofá con una chica en brazos. Entré sin dudarlo. Toda la fiesta se congeló. Brian entró corriendo detrás de mí, todavía tratando de explicar. Somos solo un grupo de viejos amigos poniéndonos al día. Sean pensó que ese menos de un día de diferencia ya era demasiado tiempo para soportarlo. Le respondí con frialdad y el color desapareció del rostro de Brian. No esperaba que no le diera salida. Los ojos de Sean habían estado sobre mí desde que entré en la habitación. Cuando me vio gritarle a Brian, su mirada solo se movió ligeramente y no dijo nada. Caminé hacia él, abrí el libro de deseos que sostenía y justo frente a él saqué un bolígrafo y taché firmemente la última estrella en la última página sin una pizca de vacilación. Sean frunció el ceño y me miró confundido. ¿Ahora qué? ¿Estás haciendo otra rabieta? Negué con la cabeza. Empujé el libro de deseos hacia él y dije con calma. Tú me diste este libro de deseos. Ya no lo quiero. Y en cuanto a ti, Sean, yo tampoco te quiero más. La atmósfera en la habitación privada se volvió escalofriantemente fría.
Los profundos ojos negros de Sean permanecieron impasibles, como si no hubiera dicho que estaba rompiendo con él, sino que simplemente le hubiera pedido que viniera a casa a cenar. En un silencio tan sofocante, solo la chica desconocida acurrucada en los brazos de Sean se atrevió a hablar. Ella me miró con desdén y se burló. Vaya, cualquiera puede arrojarse sobre él en estos días. ¿Qué truco más barato? ¿No es patético? Ella se rió entre dientes esperando apoyo, pero en lugar de reír. Los demás la miraron con lástima. Como era de esperar, al segundo siguiente, Sean la pateó con fuerza al suelo. Ella dejó escapar un gemido doloroso mientras se desplomaba. Pero Sean, completamente sin emociones, dijo fríamente, échenla. Hace apenas unos momentos ella había sido sostenida en sus brazos como un preciado tesoro. Y ahora la echó a un lado como basura. Así era Sean, él podía insultarme. Pero nunca permitiría que nadie más me faltara el respeto en lo más mínimo. Siempre supe que me amaba. Pero su amor oscilaba del fuego al hielo, dejándome estancada, incapaz de irme, sin ganas de quedarme. La chica fue arrastrada y solo entonces Sean finalmente me miró de nuevo. ¿De verdad quieres romper conmigo? No respondí directamente. En cambio, simplemente repetí algo que una vez me había dicho. Rompiste nuestra promesa. La palabra, promesa, pareció tocar una fibra sensible. Justo después de salir de la habitación, escuché el sonido de algo rompiéndose detrás de mí. Cuando me di la vuelta, me encontré con sus ojos burlones. Había roto una botella de licor. El libro de deseos ahora estaba empapado en vino en el suelo. Afuera del bar, mis padres me enviaron un mensaje preguntándome qué había pasado. Respondí brevemente que todo estaba bien y me subí al auto. Pero una vez que me senté detrás del volante, no arranqué el motor. En cambio, me encontré mirando distraídamente por la ventana al cielo. El sol no era particularmente brillante, pero se sentía cálido, como el día en que Sean me había confesado su amor. Su rostro juvenil aún estaba vívido en mi memoria. Era tímido, tratando de actuar con naturalidad mientras metía un folleto en mis manos. Wendy. Sé que tengo mal carácter y muchos defectos. Así que aquí tienes un libro de deseos. Si alguna vez te hago feliz, dibuja una estrella en él. Si te molesto, borra una. Prometo que me aseguraré de que el número de estrellas siempre supere las veces que estés triste. Lo dijo y en ese entonces lo decía en serio. Apenas había alguna estrella borrada en mi libro de deseos. Ese chico arrogante realmente me había sostenido gentilmente en sus manos. ¿Cómo no podría enamorarme de él? Pero después, aunque todavía nos amábamos, él nunca confió en mí. Y por una promesa que no cumplí bajo circunstancias que no podía controlar. Cada promesa que me hizo después no tenía sentido. Como nuestro compromiso. Él siempre era el que lo mencionaba. Pero nunca apareció en una sola ceremonia. Ese era su patrón. Siguió castigándome por esa promesa rota una y otra vez hasta que apenas podía decir si realmente nos amábamos o si solo nos estábamos atormentando el uno al otro. Pero no quería pensar más en eso. Giré la rueda y dejé todos esos recuerdos atrás. De ahora en adelante, Wendy ya no necesitaba el nombre de Sean atado al suyo. Cuando llegué a casa, mis padres estaban sentados ansiosamente en la sala de estar esperándome, tan pronto como me vieron. Corrieron a verificar que estaba bien y me llevaron al sofá para sentarme. Wendy, dijo mi mamá suavemente, ¿de verdad terminaste con Sean esta vez? ¿No vas a volver con él? Decir esas palabras otra vez me hizo sentir mucho más ligera que la primera vez. Pero mi madre no pudo contener las lágrimas. Me acarició el pelo con ternura y sollozó. Es nuestra culpa. Si no fuera por tu padre y por mí, no te habrías ido al extranjero. Y tal vez nada de esto con Sean habría pasado. Incluso mi padre, normalmente estoico, tenía los ojos relucientes. Negué con la cabeza respondiendo con sinceridad. Incluso si eso no hubiera pasado, Sean y yo no habríamos durado. Esta ruptura no fue una decisión impulsiva. Fue algo en lo que he pensado profundamente. Él es como un león posesivo, dominante. Y yo soy un águila que anhela volar más alto. Ambos tenemos una voluntad fuerte, pero ninguno de los dos está dispuesto a ceder. Valores diferentes, aunque nos amáramos, solo habríamos seguido desgastando el poco amor que nos quedaba. Esa noche me acosté en la cama mirando las estrellas fuera de mi ventana. Durante mis 2 años en el extranjero hice lo mismo todas las noches. Mirando las estrellas lejanas y pensando en Sean en casa. Habíamos prometido estar juntos para siempre sin importar qué. Eso fue hasta después de los exámenes de ingreso a la universidad. Cuando mi hermano mayor, el que más me amaba, tuvo un accidente automovilístico, el conductor nunca fue encontrado. Toda nuestra familia estaba consumida por el dolor. Mi hermano era 6 años mayor que yo y ya había asumido la responsabilidad de dirigir la empresa. Mis padres nos tuvieron a mí y a mi hermano tarde en la vida.
cuando tenían entre 30 y 40 años, y ahora que estaban envejeciendo. Se había vuelto aún más difícil para ellos. Todo tipo de fuerzas externas tenían sus ojos puestos en el negocio familiar. No podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo todo por lo que trabajaron mis padres caía en manos de otra persona. Así que me encerré en mi habitación. Unos días después tomé una decisión firme. Les dije a mis padres que iría al extranjero para continuar mis estudios. Sean fue la última persona en escuchar la noticia. Pensé que me apoyaría sin cuestionamientos, pero nunca esperé que su reacción fuera tan intensa. Fue entonces cuando comenzó la Guerra Fría entre nosotros. Duró hasta el día en que volé a los Estados Unidos. Sean apareció en el aeropuerto y me detuvo. Me rogó diciendo que no podía enfrentar a su hermano solo en la capital sin mí. Que se volvería loco. Dijo que podía ayudarme. Lo amaba. Pero también cargaba con el peso de mi familia. En el calor de esa discusión dije la cosa más cruel que he dicho nunca. ¿De verdad quieres obligarme a convertirme en un pájaro atrapado en una jaula que solo te pertenece a ti? A la mañana siguiente llegué temprano a la oficina. Había un ramo de rosas rojas en mi escritorio, sin nombre adjunto, pero sabía exactamente quién las envió. Cada vez que Sean rompía una promesa, intentaba calmar mi ira con pequeños gestos como este. En el pasado, me conmovían profundamente, pero una vez que realmente tomé la decisión de dejar de amarlo, lo vi por lo que era. No había pensado realmente. Una llamada telefónica no iba a arreglarlo todo. Sin expresión, le ordené a mi asistente que devolviera las flores y le di una instrucción clara. De ahora en adelante. Nada del señor Stone debe ser traído a la oficina. Incluido el propio señor Stone. Durante varios días seguidos devolví todo lo que envió sin abrirlo. Entonces Sean comenzó a llamar. No planeaba responder. Cuando las llamadas se volvieron demasiado frecuentes, me molesté y bloqueé su número. Como él lo había hecho conmigo innumerables veces antes. Entonces llamó a mi asistente. Brian. Brian levantó el teléfono, incómodamente inseguro de qué hacer. Se lo quité y colgué inmediatamente. Luego le di instrucciones a toda la empresa. Bloqueen este número y no acepten más llamadas de Sean. Finalmente, a medida que pasaba el tiempo, alguien tan orgulloso como Sean dejó de intentarlo. Sin darme cuenta, no nos habíamos visto en 2 meses. Durante ese tiempo ni siquiera había pensado en él una sola vez. Entonces la familia Stone organizó un banquete e invitó a mucha gente. Sean fue el anfitrión. Yo no estaba originalmente en la lista de invitados. Fue el hermano mayor de Sean, Elliot, quien se dio cuenta y trajo la invitación en persona para disculparse. Acepté el gesto con gracia. Después de todo, todos éramos gente de negocios. Solo Sean era lo suficientemente infantil como para traer emociones personales a los negocios. Esa noche llevaba un vestido rojo ajustado. Completamente diferente de cómo solía vestirme. Me encantaba el rojo, pero Sean prefería el blanco. En el pasado, siempre estaría de acuerdo con sus preferencias, incluso en cosas pequeñas como esta. Debido al estatus de mi familia en la ciudad, solo estar allí parada con una copa de vino en la mano era suficiente para atraer a una multitud de personas ansiosas por charlar. De repente, una copa de vino se levantó frente a mí. Los ojos de Elliot brillaron levemente mientras sonreía y decía, «Señorita Lynn. Se ve impresionante esta noche». Luego hizo una ligera reverencia con gracia caballerosa y preguntó, «¿Me honrarías con un baile?». Aunque Sean y yo ya habíamos roto, yo todavía no quería involucrarme con nadie más de la familia Stone. Así que cortésmente decliné levantando mi vaso. «No soy muy buena bailando. Odiaría avergonzarme pisándote los pies. Tomaré un trago en su lugar». Levanté mi vaso y lo bebí de una vez. «Entonces, ¿puedo tener este baile?». Una voz familiar habló. Sean salió de la multitud, claramente dirigiéndose a mí aunque sus ojos estaban fijos en Elliot con una mirada provocativa. Hice lo mejor que pude para mantener la compostura. «No soy buena bailando», dije de nuevo con más firmeza esta vez. Pero Sean actuó como si no hubiera escuchado el significado detrás de mis palabras. «Te enseñaré», dijo. «Ven conmigo». Mientras hablaba, Sean extendió la mano para tomar la mía. La gente a nuestro alrededor estaba charlando, pero sus ojos seguían desviándose en nuestra dirección. A pesar de la incomodidad, la persona que inició toda esta farsa permaneció completamente inconsciente de lo absurdo que se había vuelto. De repente, encontré que todo carecía de sentido. Ya no me importaba salvar las apariencias de Sean. Me hice a un lado rápidamente y su mano agarró el aire vacío. «¿No lo entiendes?», dije. «Sean, no quiero bailar contigo». Él congeló su expresión previamente tensa, que fue reemplazada por confusión. «¿Por qué?», me preguntó. Levanté el dobladillo de mi vestido y di unos pasos hacia atrás. Encontrando su mirada. «Porque ya no me gustas». No me quedé por el resto del banquete.
Ofrecí una breve disculpa. Dije que no me sentía bien y me fui temprano. No fue hasta que salí de la residencia Stone y respiré el aire fresco que finalmente me sentí viva de nuevo. Si no fuera por los numerosos lazos comerciales que teníamos con los Stone, nunca volvería a poner un pie en ese lugar. El conductor había estado esperando en la entrada. Cuando me vio acercarme, abrió rápidamente la puerta. Todo mi cuerpo se sentía agotado, estaba exhausta. Me arrastré hacia el auto, pero justo cuando estaba a punto de entrar, una mano grande me tiró hacia atrás. La fuerza repentina en mi muñeca me hizo gritar de sorpresa. Pero Sean no me soltó. Sus ojos, inyectados en sangre, estaban fijos en mí. ¿Qué quisiste decir con ya no te gustó? Luché por liberarme. Pero fue inútil. El dolor se disparó por mi brazo y se me subió a la cabeza. Con mi mano libre, lo abofeteé con fuerza en la cara. Instintivamente aflojó su agarre. Aproveché el momento. Me lancé al auto y cerré las puertas. Bajé la ventanilla lo suficiente para mirarlo a los ojos y le dije claramente. Es cierto. Ya no me gustas, Sean. Alguien que pisotea el amor debería tragarse 1000 agujas. Solo entonces algo pareció finalmente golpearlo. Su expresión cambió y comenzó a golpear furiosamente la ventanilla del auto. Pero le dije al conductor que se fuera. Nos persiguió mientras el auto se alejaba. El conductor me miró por el espejo retrovisor. Señorita, ¿está segura de que deberíamos dejar atrás al señor Stone así? Negué con la cabeza y cerré los ojos queriendo aislarme del mundo. Pero el dolor sordo en mi pecho me recordó que no era tan indiferente como fingía ser. ¿Cómo no iba a dolerme? Había amado a Sean durante tantos años. El momento en que aterricé en Estados Unidos hace 2 años. No podía esperar para enviarle un mensaje, pero ya me había bloqueado. No envió una sola palabra en todo el tiempo que estuve fuera. Así que les pedí a mis padres que me informaran sobre él. Cada vez que recibía noticias de ellos, se sentía como una prueba. Yo todavía estaba viva. Cuando terminé mis cursos temprano y volví a casa. Ni siquiera descansé. Estaba desesperada por volver a verlo. Cuando finalmente nos conocimos, no dijo nada sobre el pasado. Simplemente reanudamos las citas como antes. Estaba tan feliz pensando que nada había cambiado en 2 años. Pero la realidad me abofeteó en la cara. Sean comenzó a perderse todos los planes que hicimos. Se saltó nuestras citas para ir al cine. No apareció para conocer a mis padres. Incluso abandonó nuestro banquete de compromiso, que ni siquiera fue una boda real. Y cada vez que me dejaba plantada, se iba a ver chicas que se parecían a mí. Nunca se acostó con ellas. Sus amigos y hermanos siempre me mostraron respeto. Como si él solo estuviera siendo mezquino. Tratando de vengarse de mí. Esperando a que lo convenciera. Como si todavía estuviera enojado y aún me castigara. Pero, ¿por qué debería tener que soportar eso? Ya le había explicado todo cuando dejé el país por el bien de mi familia. Le rogué que esperara 2 años. Le dije que si alguna vez me extrañaba, podría venir a buscarme. Pero, ¿qué hizo mientras sollozaba por teléfono desesperada por escuchar su voz? Cambió su número y desapareció. Durante 2 años fui solo yo, derramando unilateralmente todo mi anhelo en el vacío. Y cuando volví, me tragué mi orgullo y le rogué que me aceptara de vuelta. Una cosa tras otra, momento tras momento, no podía entender qué había hecho mal. En realidad solo estaba destinada a ser su posesión. ¿Sin derecho a tener una vida propia? Adiós, Sean. 2 días después, Sean envió invitaciones nuevamente, invitándome a mí y a nuestros amigos mutuos de la familia Stone a asistir a otro banquete de compromiso. Estaba programado para la semana siguiente. Al principio, ni siquiera lo sabía. La compañía había bloqueado el número de Sean desde hacía mucho tiempo. Pero no me enteré hasta que llegué a casa esa noche y mi madre me lo dijo. Solté una risa fría. Entonces, Sean todavía pensaba que usar tácticas tan infantiles podría obligarme a aparecer para ceder. Pero su orgullo no significaba nada para mí ahora. Me froté las sienes y le dije a mi madre que no se preocupara por eso. Después de pensar por un momento, envié algunos sobres rojos en el chat grupal familiar, seguido de un mensaje: todos, no se molesten en asistir a ese banquete de compromiso. Es falso. Y en adelante, ya no hay necesidad de asistir. Justo después de enviarlo, cambié de aplicación y reservé boletos de avión para mí y mis padres a Sonia. La compañía ahora estaba estable y había despejado mi agenda con 2 meses de anticipación. Tenía una ventana de 10 días libres, lo suficiente para un descanso. Al día siguiente, volé a Sonia con mis padres. No esperaba que no me incluyeran en ninguno de sus planes. Todas las mañanas, cuando me despertaba, ya se habían ido. Pero no me importó, los dejé estar. Dormí hasta tarde todos los días. Caminé por donde quería, comí comida local y, por primera vez en 6 años, me sentí realmente relajada, cuando mi asistente finalmente llenó mi teléfono de llamadas urgentes.
Terminé el viaje de mala gana y regresé sola a la capital. Pero en solo 10 días, la ciudad se había puesto patas arriba. Aparentemente, el día del banquete de compromiso. Sean hizo una transmisión en vivo. El lugar estaba decorado de manera hermosa y romántica. Incluso intercambió un proyecto importante con Elliot a cambio de un diamante recientemente adquirido. Vestía un traje blanco y llegó temprano al lugar. Pero aparte de sus propios familiares, no apareció una sola persona. El incidente creó un gran revuelo en toda la ciudad. La reputación de Sean, que ya era inestable, se hundió bruscamente. Fue solo entonces que la gente empezó a creer que realmente no volvería con él. Después de eso, la familia Stone estaba furiosa. Inmediatamente suspendieron varios de los proyectos de Sean. En mi primer día de vuelta al trabajo, todos se reunieron a mi alrededor, todos hablando a la vez. Simplemente los despedí con la mano para demostrar que ya había escuchado. Lo que sea que le estuviera pasando ya no me importaba. Lo que no esperaba era que Sean hubiera estado esperando afuera de la empresa todo el día. Tan pronto como me vio salir, bloqueó mi camino con los ojos rojos y exigió: Wendy, ¿por qué no viniste a nuestro banquete de compromiso? Sabes como yo, noté que la gente a nuestro alrededor nos miraba. No quería causar una escena. Vamos a encontrar un café, dije. Hablaré contigo como es debido. 2 americanos helados. En realidad, tomaré un cappuccino, le dije al barista. Sean me miró sorprendido. ¿Desde cuándo cambiaste tu gusto? Negué con la cabeza. No cambié de repente. Siempre me ha gustado. Entonces, ¿por qué cada vez que tú todavía? Se detuvo a mitad de la oración. Recordando algo de repente, su rostro se puso pálido mientras apartaba la mirada de la mía. Pero esta vez no le di una salida. Porque nunca preguntaste, dije, solo asumiste que me gustaba beber lo que fuera que tú hicieras. Sus ojos parpadearon con arrepentimiento. Abrió la boca para disculparse. Pero lo interrumpí bruscamente. Al igual que yo amo el rojo y tú el blanco. Yo me concentro en mi carrera y a ti te gusta jugar. Anhelo un mundo más grande y tú solo quisiste quedarte en esta pequeña ciudad. El rostro de Sean se oscureció aún más. Probablemente solo quería ofrecer una disculpa ligera. Pero lo golpeé donde más dolía. Siempre he sido la que se compromete. Eso lo provocó, o tal vez siempre había sido como una bestia cubierta de espinas. Solo que ahora las espinas finalmente apuntaban hacia mí. ¿Comprometerse? Espetó. Entonces, ¿por qué no te comprometiste tú cuando te fuiste a Estados Unidos? ¿Por qué me dejaste solo en la ciudad? ¿Sabes por lo que pasé esos 2 años? Cada vez que no podía ganar una discusión, me lo echaba en cara. Mi expresión se volvió fría. No te impedí venir conmigo. Incluso te dije que podías visitarme en cualquier momento. Tú eras quien esquivaba y ganaba tiempo. Siempre hablas de lo duros que fueron esos 2 años para ti. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo los superé yo? Nunca hablé con acento agudo de mi dolor delante de él. Siempre creí que éramos el mismo tipo de personas. Ambos luchando por nuestro futuro. Ambos defendiendo lo que creíamos. Pensé que ambos estábamos escalando nuestras propias montañas con la esperanza de encontrarnos en la cima. Creí que nos entenderíamos. Pero con el tiempo, a través de una cosa tras otra, me di cuenta de que Sean solo era un peso muerto. Barro que no podía moldearse en nada. Me había empujado paso a paso a una posición de poder por el bien de mi familia. Pero Sean todavía estaba atrapado luchando con su hermano mayor por un negocio de chatarra. Ya no eres digno de mí. Agarré mi bolso, lista para irme. Pero Sean de repente se lanzó hacia adelante y cayó de rodillas frente a mí. Levantó ese libro de deseos que ni siquiera noté que sacaba, levantándolo sobre su cabeza con manos temblorosas. Wendy Dodd, ¿podrías darme solo una estrella más? Justo entonces llegó el café que había pedido. Sin decir palabra, tomé el capuchino y lo vertí sobre el libro de deseos desde arriba. Mientras el líquido tibio empapaba las páginas, miré su rostro pálido y dejé que mis palabras se tallaran en su corazón helado. Ahora no solo eres indigno de mí, te menosprecio. Mi teléfono empezó a sonar. Era Brian, mi asistente. Lo contesté y su voz llegó. Señorita Lynn, ¿de verdad planea vender todos esos vestidos? Sí, véndelos todos. Dona las ganancias a las aldeas de la montaña bajo el nombre de la compañía. Luego añadí. Y prepárame algunos vestidos rojos nuevos para mí. Mi armario está un poco vacío. Colgué la llamada y me giré para mirar el armario lleno de vestidos blancos. 9 de ellos, todos alineados cuidadosamente. Deberían haber sido 10. Pero el 10º vestido. Sean nunca logró entregarlo. La primera vez que me dejó plantada fue en nuestro banquete de compromiso. Antes de eso, éramos como cualquier pareja normal. Veíamos películas juntos. Comíamos en los puestos de comida cerca de nuestra antigua escuela secundaria. Paseábamos por la orilla del río.
Era como si se hubiera estado obligando a interpretar el papel durante mucho tiempo. Solo para poder humillarme cuando llegara el momento. Todavía recuerdo cómo me sujetó la cintura. Deslizó un anillo de diamantes en mi dedo. Se inclinó cerca de mi oído y susurró: Wendy, quiero casarme contigo. Vamos a comprometernos. Estaba tan emocionada y esperé tanto ese día. Nuestros padres estaban claramente ansiosos en la boda. Sin embargo, siguieron tratando de poner excusas para Sean hasta que alguien en la multitud de repente se quedó sin aliento y una pantalla grande se iluminó detrás de nosotros con una foto de Sean sosteniendo a otra chica. Debajo de la imagen había una dirección. No podía creerlo. Dejé a todos atrás y tomé un taxi directo a ese bar. Nunca olvidaré la forma en que la gente me miraba en la entrada o cómo Sean me miró cuando lo encontré. Como si finalmente hubiera ganado. Dijo: me dejaste una vez, así que te dejé una vez. Ahora estamos a mano. Había estado tan frenética ese día que dejé caer mi teléfono en algún lugar del camino. Empapada en mi vestido de novia. Caminé bajo la lluvia torrencial completamente perdida. Más tarde, cuando Sean rompía una promesa, ni siquiera se molestaba en dar una razón, pero en todas las demás ocasiones intentaba compensarme. Disculparse, actuar con remordimiento, mirando hacia atrás ahora, era una tonta completamente perdida por él. Ese libro de deseos se había convertido en una cuenta regresiva para nuestra ruptura final. Estaba escribiendo en mi escritorio en la oficina cuando Brian llamó a la puerta. Señorita Lynn, alguien está aquí para verla. Levanté un poco mi cuello dolorido e hice un gesto para que dejara entrar a la persona. El hombre que entró vestía un elegante traje negro que delineaba perfectamente su alta figura. Pero no estaba de humor para admirar nada. Su presencia era sofocante. Era Elliot. Desde que bloqueé a Sean, todos nuestros tratos con la familia Stone habían pasado por Elliot. A diferencia de la imprudencia de Sean, Elliot siempre fue sereno y cortés. Nunca creí que Elliot fuera del tipo que guarda rencor. Parecía muy por encima de eso. Aún así, no le gustaban los conflictos. Por eso yo mantenía mi distancia. Lo invité a sentarse. No dudó en dejarse caer en el asiento casualmente, sin esperar a que hablara. Fue directo al grano. Después de esa noche, Sean era un desastre, bebiendo con sus amigos todas las noches. Mi padre me pidió que revisara la situación. Así que aquí estoy, preguntándole directamente a usted, señorita Lynn. Seguí escribiendo mientras respondía. Bueno, parece que es completamente inútil. Elliot no dijo nada después de eso. Simplemente se sentó tranquilamente a mi lado, esperando. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando finalmente presioné con acento agudo la última tecla, levanté la vista, miré a Elliot, que estaba sentado erguido a mi lado, y me froté la frente dolorida. ¿Es eso todo lo que viniste a preguntar? Negó con la cabeza. Por supuesto que no. Entonces, por favor, vete, dije con frialdad. No te veré afuera, señor Stone. Pero Elliot dio un paso adelante y me miró. ¿Estás segura de que quieres que me vaya? Su expresión, usualmente tranquila y serena, ahora tenía un toque de algo que nunca esperé. Decepción. Un extraño escalofrío me recorrió. Afortunadamente, Elliot no era alguien que hiciera un escándalo cuando lo rechazaban. Se detuvo allí, luego tomó un archivo de su abrigo y lo colocó frente a mí. Su voz se volvió seria. Echa un vistazo. Tiene lo que has estado buscando. Pero prepárate mentalmente antes de abrirlo. Le fruncí el ceño, confundida. Pero aún así extendí la mano y tomé la carpeta. ¿Qué podría ser tan misterioso? Aún antes de que pudiera hojearlo correctamente. Solo una mirada fue suficiente para congelarme en el lugar. Quítate del camino. No intentes detenerme. Soy el novio de Wendy. Tengo todo el derecho a saber qué hace Elliot aquí. La puerta de la oficina se abrió de golpe con un fuerte golpe. Mi asistente Brian se tambaleó por el impacto y me miró con pánico. Afuera de mi oficina se había reunido una multitud. Sean irrumpió, señaló directamente a Elliot y comenzó a gritar. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Wendy es nuestro asunto, no tuyo. Ella no te necesita. Di un paso adelante y lo bloqueé. Sean se congeló por un momento y luego me alcanzó. Wendy, ven conmigo. No puedes estar con él. Bajé la cabeza esquivando su mano. Elliot, que estaba a mi lado, finalmente habló. Wendy probablemente no quiere verte ahora mismo. Sus tranquilas palabras encendieron un fuego en Sean. Su sangre pareció correr directamente a su cabeza y se abalanzó sobre mí otra vez. ¿Cómo es posible que no quiera verme? Tú eres el que no pertenece aquí. La habitación quedó en silencio. Una huella roja de mano fue visible de repente en la cara de Sean. Mi mano me picó por la bofetada. Pero no me detuve allí. Lo golpeé una y otra vez. Sean finalmente se recuperó y me agarró la muñeca. Wendy, ¿qué estás haciendo? Gruñó con los dientes apretados. Pero en el momento en que encontró mis ojos, se quedó quieto y subconscientemente me soltó.
Usé la abertura para darle otra bofetada en la mejilla. Sean se tambaleó hacia atrás agarrándose la cara. Di un paso adelante. Mis ojos inyectados en sangre ardían de rabia. El odio dentro de mí surgió con tanta fuerza que sentí que podía destrozarlo. Clavé mis uñas en mi palma usando el dolor para anclarme. Luego le dije lenta y claramente: Sean, vas a pagar por la muerte de mi hermano. Mientras el coche de policía se alejaba con él dentro. Sean le gritó a Elliot por la ventana. Eras tú, se lo dijiste, la pusiste en mi contra. ¿Crees que esto hará que se enamore de ti? Sigue soñando, ella nunca te amará. Me quedé congelada en el lugar. Un profundo y helado entumecimiento se apoderó de mí. Elliot se puso a mi lado. Su voz era tan suave que era como el viento. Yo fui quien te gustó primero. No dijo mucho. Pero entendí lo que quería decir. No soportaba a su hermano. Así que persiguió a la chica. Su hermano me amaba. Por eso, cada vez que Elliot estaba cerca, Sean se volvía extra protector conmigo. Solía pensar que significaba que le importaba. Ahora esa idea parecía ridícula. La voz de Elliot se volvió pesada. Tu hermano y yo éramos amigos cercanos. Siempre supo qué tipo de persona era realmente Sean. No le agradaba. Pero no podía soportar verte lastimada. En ese entonces, Sean pensó que no le había ido bien en el examen de ingreso a la universidad. Tenía miedo de no ingresar a una universidad en la capital. Así que te rogó que solicitaras una escuela técnica en su lugar. Pero cuando se lo mencionó a sus amigos, tu hermano escuchó a Sean. Le rogué que no te lo dijera. Pero tu hermano se negó. En un ataque de ira, Sean se puso al volante y lo atropelló. Elliot hizo una pausa, apretando la mandíbula. La evidencia solo recientemente salió a la luz. No te lo dijimos antes porque en ese entonces todavía lo amabas. No podía respirar. Sentí como si una mano gigante hubiera agarrado mi corazón y lo estuviera apretando fuerte. Dolor más allá de las palabras. Mientras recordaba todo del pasado. El silencio durante mi tiempo de ahora parecía pura culpa de su parte. 8 años de amor se habían convertido en una provocación descarada. Todas las veces que me había comprometido por él ahora parecían nada más que su retorcida justificación para causar la muerte de mi hermano y aún creer que tenía derecho a mantenerse firme. Las lágrimas brotaron incontrolablemente y salpicaron el suelo. Todos estos años, ¿a quién exactamente había amado? ¿Qué tan egoísta y despiadado tenía que ser alguien para matar a la persona que más me amaba? ¿Mi hermano? No les oculté la verdad a mis padres. Aunque siempre intentaron parecer felices, sabía que la muerte de mi hermano había permanecido como una espina en sus corazones. Al otro lado de la llamada hubo silencio durante mucho tiempo. Apreté el teléfono con fuerza pensando, si me regañaran, si me gritaran, lo agradecería. Yo fui quien trajo al lobo a nuestra casa. Fui parte de lo que llevó a la muerte de mi hermano. Pero no lo hicieron. En cambio, escuché el leve ruido de fondo de los anuncios del aeropuerto. Entonces la voz cambió. Ahora era mi padre. Su voz temblaba. Pero intentó sonar tranquilo. Wendy, no estés triste. La muerte de tu hermano no es tu culpa. Y así me derrumbé. Esa misma noche volaron de regreso de Sonia. Lloramos abrazados durante mucho tiempo. En la sala de estar había una foto enmarcada de mi hermano. Su sonrisa juvenil llena de vida. Congelada para siempre a los 24 años. Me había amado más que a nadie. Recordé esos años de instituto. Cuando llevaba el mismo traje negro todos los días. El agotamiento grabado en su rostro. Sin embargo, incluso cuando llegaba tarde a casa por la noche, cruzaba la ciudad solo para comprar mi pastel favorito. Me observaba mientras comía, mi cara cubierta de crema, y me limpiaba con impotencia mientras me acariciaba el pelo diciendo: juega. Ríe, haz lo que quieras, siempre cuidaré de ti. Después de que se fue, miré a mis padres ancianos y dejé el piano. Había estudiado durante más de una década. Me fui al extranjero a estudiar administración de empresas. La felicidad de nuestra familia había sido destruida por un monstruo. Mi padre apretó la mandíbula. Lo quiero tras las rejas de por vida. Fuera del juzgado. El padre del señor Stone. Sean, me detuvo. El anciano se inclinó profundamente y con ojos llorosos dijo: Wendy. Sé que te hemos hecho daño. ¿Pero puedes perdonarlo solo por esta vez? Tenía más o menos la misma edad que mi padre. Pero su cabello se había vuelto completamente blanco demasiado pronto. El señor Stone siempre había sido estricto con sus hijos, pero me había tratado con amabilidad. Aún así, me tragué el sabor amargo en mi pecho y me di la vuelta caminando hacia el juzgado. No, absolutamente no. Detrás de mí, el señor Stone se inclinó aún más. Dentro, Sean estaba sentado en la silla del acusado, sujetado por los oficiales del tribunal. Era obvio que había causado una escena momentos antes. Cuando me vio, se agitó y comenzó a luchar por levantarse, solo para ser presionado de nuevo. Desesperado gritó mi nombre. Wendy, Wendy, por favor ayúdame.
¿Todavía me amas? ¿No quieres verme ir a la cárcel? No, el señor Stone no me siguió. Elliot tampoco. No había nadie a mi lado. Estaba claro que todos habían acordado que yo debía ser quien acabara con esto. El juez golpeó el garrote unas cuantas veces, pero no hizo nada para calmar a Sean. Miré al juez y luego bajé del asiento del demandante. Cuando me acerqué, el rostro de Sean se iluminó con triunfo. Incluso le lanzó al juez una mirada provocativa, como siempre le había hecho a Elliot. Pero me detuve justo antes de él. Mi rostro carecía de emoción y lo miré fijamente. Me confesaste tu amor solo para provocar a mi hermano. Causaste su muerte. Luego trataste de impedir que me fuera al extranjero. Y cuando regresé, seguías creyendo que no tenía motivos para resentirme contigo. Actuaste como si todo fuera culpa mía. Lo expliqué todo frase por frase. La expresión de Sean se derrumbó lentamente en pánico. Abrió la boca queriendo explicar, pero no tenía nada que decir. Solo pudo negar con la cabeza una y otra vez, mirándome como si estuviera rogando. Pero Wendy, yo realmente te amo. Olvidemos el pasado. Vamos a empezar de nuevo. Bien, podemos ir a visitar a tu hermano juntos. Me inclinaré ante su tumba. Lo juro. Por favor, no me dejes. Mirando su rostro, mi estómago se revolvió violentamente. Este hombre repugnante había ocupado 8 años de mi vida. No le respondí. En cambio, bajo la desesperada esperanza en sus ojos, me volví hacia el juez y dije firmemente: nunca lo perdonaré. Con pruebas sólidas, el veredicto del tribunal llegó rápidamente. 25 años. Demasiado barato para ese bastardo, murmuró mi padre con los dientes apretados. Deberían haberle dado la pena de muerte. Negué con la cabeza. Deja que alguien como él, que es tan arrogante, se pudra en prisión la mayor parte de su vida y salga sin nada. Eso será más doloroso que la muerte. Y tampoco lo dejaré vivir cómodamente allí. Elliot estaba esperando afuera del juzgado. Cuando salí, él vino hacia mí, pero cuando me paré frente a él, no pudo hablar. Después de todo, ¿cómo pude no saber lo que quería decir? Hablé primero. Lo siento, pero lo que estás esperando no creo que pueda darte. Hizo una pausa y luego soltó una risa amarga. Así que arruiné mi propia oportunidad. No, respondí directamente. No, incluso sin todo esto. Todavía no habría estado contigo. Simplemente no me gustas de esa manera. Incluso si Elliot fuera, según todos los estándares, más adecuado que cualquier hombre de esta ciudad para ser un novio. Simplemente no era adecuado para mí. La mujer que soy ahora no quiere comprometerse por el bien de nadie más. Elliot asintió. Sus ojos estaban llenos de decepción. Pero también había un rastro de alivio. Después de todo, este también fue su viaje de 8 años. Justo cuando estaba a punto de alejarme. Me llamó. Entonces, ¿podemos seguir siendo amigos? Lo miré a los ojos. Los socios comerciales son probablemente la relación más cómoda para nosotros. Era un hombre demasiado bueno para ser por alguien que no podía corresponder a sus sentimientos. Después de eso, sucedieron muchas pequeñas cosas una tras otra. Con el tiempo, nuestra colaboración con la familia Stone se disolvió silenciosamente. Eventualmente, incluso los viejos amigos de Sean comenzaron a aparecer en mi oficina. A pesar del mal carácter de Sean, muchos de sus amigos eran ferozmente leales. Un día, Brian se apresuró a decirme que el amigo de Sean, había aparecido en nuestra empresa con un grupo de personas. Cuando me vieron salir, Sean gritó: ¿por qué no fuiste a verlo una última vez? Te amaba tanto. ¿No tienes corazón? Respondí con frialdad. ¿Te gustaría ver a tu enemigo una última vez? Se quedó callado, abrió la boca como para discutir, pero no pudo decir ni una palabra. Su cara se puso roja de frustración. Leal sí, pero tan tonto como Sean. Ordené a seguridad que los echara a todos. Más tarde me casé con un hombre llamado Nathan. Incluso tuvimos un hijo hermoso. Nos conocimos durante un viaje. Nos llevamos bien e intercambiamos información de contacto. Es un fotógrafo lleno de pasión por la vida. Después de conocernos, a menudo me invitaba a viajar con él. Vimos muchos lugares increíbles juntos. En los días que tenía trabajo, él se iba a hacer sesiones de fotos. En la monotonía de la vida diaria, tenerlo cerca me traía constantes sorpresas. Finalmente, nuestro hijo creció y entró a la escuela secundaria. Un día, Nathan dijo de repente que quería visitar la escuela a la que yo solía asistir. No fui parte de tu pasado, dijo, pero quiero ver cómo era mi pequeña niña en ese entonces. Apuesto a que eras absolutamente hermosa. Paseamos por el campus de mi antigua escuela secundaria. Cuando pasamos por el muro de honor, Nathan se detuvo de repente. Señaló una de las fotos y sonrió. Wendy, esta eres tú, ¿verdad? Wendy era una chica tan impresionante. En la foto, la chica tenía su cabello recogido en una coleta alta y sonreía radiante y brillante con energía juvenil. El sitio hizo que mi mente divagara.
En aquel entonces había elegido la ruta del arte para mi examen de ingreso a la universidad. Pero nunca renuncié a mis materias académicas. Mis calificaciones siempre estaban entre las mejores de la clase. Al otro lado de la cámara ese día estaba Sean. Me había estado haciendo muecas mientras posaba para la toma. Habían pasado 20 años y ese recuerdo regresó de repente. Pero su rostro ya estaba tan borroso en mi mente. Resulta que no había pensado en él en tantos años y ya no importaba. Él era irrelevante. Me acerqué y le di un ligero puñetazo a Nathan en el brazo. ¿Qué pasa ahora que soy mayor? Ya no soy hermosa. Se rió juguetonamente y agarró mis dedos. ¿De qué estás hablando? Mi esposa se vuelve más hermosa cada día. Qué hablador suave, murmuré poniendo los ojos en blanco. Pero no pude evitar sonreír. Nathan me guió gentilmente para pararme junto al muro de honor y levantó su cámara. Déjame tomarle una foto a mi chica. Mientras Nathan tomaba la foto, me giré para mirarme a los 17 años en la pared y le di una gran sonrisa brillante. Dejemos que este momento quede congelado en el tiempo. La yo de 17 años y la yo de 40 años. Cada paso que dimos importó.